Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza a las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Damos gracias a Dios por la oportunidad que tenemos aquí en Nuevo Tiempo de compartir estos minutos de estudio, de reflexión en la palabra de Dios. Un capítulo por día es lo que nos congrega aquí en el estudio para poder explicar, para poder entender primero, para poder reflexionar en lo que significa conocer la voluntad de Dios. No podemos hacerla consultando cualquier otro libro sino las Sagradas Escrituras. Pero además de eso, tenemos una ayuda auxiliar que fue prometida por Dios como parte de ese don del Espíritu Santo para su iglesia, varios dones, una multiplicidad de dones, como dijo el apóstol San Pablo, uno de ellos es el don profético. Estuvo presente en el pueblo de Dios a lo largo de la historia, trayendo mensajes importantes para su pueblo en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, y también lo estaría de manera muy patente, de manera visible, en la época de la iglesia que estaría ya esperando el tiempo del fin. Obviamente no necesitamos abundar en detalles, pero sabemos que estamos viviendo ese tiempo, y para la iglesia de ese tiempo es que Dios manifestó su don profético en la persona de Elena White. Y ella recibió las visiones, los mensajes de Dios y los puso por escritos. Y ahora los tenemos en forma de libros, en forma de tomos, que conocemos como la Biblioteca del Espíritu de Profecía. Y a eso nos dedicamos en este programa para consultar y profundizar en la voluntad de Dios. Primero, basados en la palabra siempre inconmovible, la palabra segura, que es la Biblia, y iluminados por los consejos del Espíritu de Profecía. Y estos párrafos, estos pasajes, son traídos por el pastor Bruno Razo. Gracias, Pastor Eber, y lo que traemos son los comentarios de Elena de White en algunos tópicos seleccionados de cada capítulo de la Biblia. Hoy Isaías 54, y lo traemos así con cariño, con respeto, también con gratitud a Dios, porque es de Él que lo recibimos y los compartimos con todos ustedes, amigos, hermanos, de tiempo, nuevos, que nos convocamos todos los días para seguir creciendo en nuestra fe y fortaleciendo nuestra caminata hacia el cielo. Y después de este abrazo especial, de cariño para todos, entonces nos concentramos en algunos tópicos seleccionados de Isaías 54. En Isaías 54
el profeta está declarando el amor que Dios tiene hacia su pueblo, hacia Israel. El plan original de Dios era que Israel se convirtiera en una luz para el mundo y que la gente, viendo las bendiciones de Dios sobre Israel, viniera, se congregara y preguntara qué es lo que ustedes tienen de diferente, y que la gente dijera queremos seguir a su Dios. Lamentablemente el pueblo de Israel fracasó en ese plan original, pero Dios levantó su iglesia y ahora algunas de esas profecías pueden ser aplicadas concretamente a la iglesia, al Israel espiritual, la iglesia de Dios. Una de las profecías era que Israel ensancharía las estacas de su tienda, ¿no? Una ilustración simbólica de que Israel crecería mucho y así llamaría la atención de los pueblos. Ahora, ¿cómo se aplica esto a la realidad de la iglesia? Muy buena pregunta. Cada día con Dios, página 323. El pueblo de Dios no se debe concentrar en un solo lugar. La palabra del Señor para ellos es: te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda. Tienen que establecerse en todas partes. Tienen que proclamar la verdad para este tiempo en todo lugar. Aquellos en cuyos corazones ha resplandecido la luz deben recordar que son obreros de Dios, sus testigos. Servirlo y honrarlo debe ser su ciencia. Deben invitar a otros para que guarden sus mandamientos y vivan. La obediencia a la ley de Dios es el asunto que ha de probar al mundo. Así que el Evangelio tiene que ser proclamado hasta lo último de la tierra. No podemos concentrarnos en un solo lugar. La Biblia dice que somos la sal de la tierra y la sal tiene que estar en toda la comida, ¿no? Tiene que mezclarse con la comida, no contaminarse, pero tiene que mezclarse con la comida. El creyente tiene que mezclarse entre la gente, tiene que hacer la diferencia, tiene que transmitir un mensaje que viene de Dios y tenemos que abarcar toda la comida, es decir, abarcar todo el mundo, es decir, llegar hasta lo último de la tierra. Esos propósitos originales de Dios para con su pueblo, de que tenían que extenderse a mano derecha, a mano izquierda, extender sus estacas, ahora entonces son apropiadamente aplicados al pueblo de Dios. Totalmente, en aquel momento era una expresión física de un reino, de una geografía que debía extenderse, de un pueblo que debía crecer. Pero en realidad el interés no era simplemente un crecimiento geográfico, era también un crecimiento de influencia y era un crecimiento espiritual. Y eso mismo se aplica a nosotros. Nosotros tenemos un reino espiritual, claro, que es el reino de la gracia, que prepara el reino de la gloria, o sea, el establecimiento definitivo del reino de Dios, y tenemos que extender ese reino de Dios, su mensaje, su doctrina, la esperanza, las promesas de Dios, la herencia de la eternidad. Enseguida, en el capítulo 54, pastor, usa otra figura muy interesante que sería más adelante explotada por los escritores del Nuevo Testamento, la relación de Dios con su pueblo como una relación marital. Dice, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, tu Redentor, el Santo de Israel. Entonces, ¿cómo nos explica Elena White de esta relación que el Señor tiene con su pueblo? Bueno, eso lo usa también el salmista, lo usa el Cantar de los Cantares, lo usa Pablo en Efesios, y es usado aquí por Isaías, lo usa Oseas también. Correcto. Cada día con Dios, página 192. Le señalo la única protección segura e inefable. Pida en nombre de Cristo que Dios la cuide y la bendiga con sus queridos hijos. Lo hará. La promesa es segura. Dios, su Padre Celestial, será como su esposo y estará a su lado para aconsejarla, para conducirla y consolarla de acuerdo con sus necesidades. Procure siempre la ayuda del poderoso, su mano extendida es capaz de salvar. Así que Dios no solamente es el esposo de toda la iglesia. Interesante que aquí lo está aplicando a una situación específica. El esposo individual de cada miembro de la iglesia. Él es nuestro esposo, Él es nuestro padre, Él es la esencia de nuestra vida, el sentido de nuestra vida. Es la roca, es el fundamento, es el refugio.
Interesante que aquí se está refiriendo aparentemente a una mujer que estaba en una situación triste de haber perdido a su esposo terrenal, su esposo humano, pero dice, ¿no? Pida que Dios la cuide y la bendiga con sus queridos hijos. El Señor es su esposo. Interesante, ¿no? Una viuda está allí sola, atribulada, ha perdido a su esposo, pero ella y su familia tienen un esposo. Ella tenía un vacío, ¿no? Pero Dios estaba llenando ese vacío. Qué bueno. Así que amigos, Dios es el esposo de la iglesia, es el protector de sus hijos, el que nunca abandona a los creyentes fieles, no importa la situación en la que se encuentre. De repente usted está pasando por una situación difícil, no tenga temor, busque a Dios, Él es su ayudador, Él es su protector. Pensando en esto, dedicamos algunos instantes para darles algunos consejos y enseguida volvemos. Hola amigos, ¿qué consejo podemos tener cuando estamos débiles o afligidos? Escucha con atención esta cita. Cristo dice, yo estoy a tu mano derecha para ayudarte. ¿Qué más podríamos desear en nuestra debilidad? ¿Iremos de una a otra persona llevándole nuestras aflicciones, contándole a los seres humanos las tentaciones que tenemos y cuán débiles estamos? El Salvador está a nuestra mano derecha y nos ofrece elevarnos para que podamos sentarnos en los cielos con Cristo Jesús. Pero demasiado a menudo nos alejamos de Él y de sus promesas, y le contamos nuestras dificultades a aquellos que, como nosotros, son mortales y que tienen dificultades que únicamente Cristo puede llevar. Esta cita la encuentras en el libro Nuestra elevada vocación y puede ser parte de tu biblioteca personal. Visita la página www.editorialaces.com o descarga la aplicación Elena G. de White de la App Store o Play Store. Como cada día, ofrecemos siempre una invitación más al terminar nuestro programa. Solo recordar la expresión del salmista cuando dijera, así como el siervo clama por las corrientes de las aguas en desesperación, clamemos de esa misma manera nosotros por la presencia de Dios. Y ese Dios, ese esposo, ese Padre, ese Señor, ese Salvador, siempre estará presente y hará la diferencia. Ahora vamos a orar. Señor, gracias por tu promesa de estar siempre con nosotros. Gracias por suplir toda necesidad, por llenar todo vacío, por darnos tu fortaleza, tu poder, tu misericordia. Ayúdanos a buscarte con la misma desesperación que el siervo clama por las corrientes de las aguas. Y que ese encuentro no solamente revivifique nuestra vida, sino la vida de todos los que nos rodean. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Queridos amigos, estamos ya concluyendo un nuevo programa, un programa más, en todo caso, de creer en sus profetas, pero siempre con la esperanza de volver a encontrarnos el día de mañana a través de Nuevo Tiempo, la señal de esperanza, en otro capítulo más de la Biblia, en otros comentarios autorizados del espíritu de profecía que nos tienen siempre nuevas vislumbres del amor de Dios. Esto ha sido Creer en sus profetas y Dios mediante nos encontraremos el día de mañana.